Cuba, ¿dictadura o democracia? Vamos a empezar hoy con un video de Rescue You que tengo por aquí. Este muchacho que lo he venido siguiendo todos estos días y me encantan sus videos. Él se mete en la caliente, de verdad. Él se mete en todas las cosas estas de las feministas y se mete de verdad ahí adentro. Son entrevistas a votantes progres. Y entonces era un meeting político de Partido Sumar, partido político español. Y estaba por ahí, no lo dejaron entrar, dice, y bueno, estaba entrevistando a la gente afuera. Sí, porque ya se va haciendo más conocido, por supuesto. Y voy a estar reaccionando el video de él y me interesa mucho precisamente este video porque Rescue You va preguntando por ahí a estos votantes que si Cuba es una dictadura y con relación al comunismo y todas estas cosas. Vamos desde el principio. Cuba, ¿dictadura o democracia? Yo creo que las instituciones internacionales no la definen mayoritariamente como dictadura. Otra cosa es que tenga déficits democráticos. Está preguntando qué cosa es. No está preguntando qué es lo que definen los organismos internacionales, porque muchas veces esta gente que son tibios y no quieren dar un veredicto real, se limpian con eso. Dicen sencillamente, los organismos internacionales no dicen esto, no dicen lo otro, y todos sabemos ya de sobra que los organismos internacionales, la mayoría de las veces, están ahí por gusto. Pero de ahí a dictadura... Vamos a adelantarlo un poquitico, porque está un poquito largo. Y vamos a ir cogiendo 1.5, me parece muy largo, muchas veces se me van cosas, dependencia del video. Yo no comparto que sea una dictadura. Adentrarse en Sumar, ¿no? Votar a Sumar. Cuba, vamos a negar. Si yo le pregunto, ¿Cuba qué es? ¿Una democracia o una dictadura? ¿Usted qué me responde? Pues mira, yo creo que ya a estas alturas me parece casi una dictadura. Y me da mucha pena. A estas alturas no, Cuba ha sido una dictadura desde el día cero. Corazón. Porque es un país que luchó muchísimo y que tal, bueno, tuvieron luego las trabas que tuvieron, por eso se ven así, pero es que ¿Qué ahora, trabas? ¿Qué trabas? De hecho, al lado de mi casa, en la tienda de comestibles donde suelo comprar y que llevo 50 años, y tienen un empleado que es cubano, un señor, y va todos los años a Cuba porque si no, creo que pierde derechos sobre su vivienda, no sé qué historia. Bueno, y me cuenta y dijo... Eso que se refiere ella es la ley de que sencillamente si los cubanos pierden su residencia y los cubanos pierden su residencia en su propio país al estar 2 años residiendo fuera sin ingresar al país, entonces pierden derechos de residencia, por lo tanto si tienen propiedades las pierden. Sí, yo volveré porque tengo allí hermanos y familia y mi mujer, pero cada año que voy, cada vez peor. Dijo... pero aún así, y esto para, por supuesto, cualquier cubano que me esté viendo ahora va a saber de todas estas cosas, ¿no? Pero el que no sepa, eso es así, ¿no? El tema de puedes perder tu residencia en tu propio país. Sin embargo, siendo ciudadano de cualquier país del mundo, si vas a ingresar nuevamente en Cuba, necesitas sacar un pasaporte cubano. No importa qué pasaporte tengas, tienes que tener un pasaporte cubano para poder entrar si naciste en Cuba. Muy mal, muy mal. Dijo, yo me volveré porque con la pensión que voy a tener de aquí, pues allí seguramente podré vivir bien. Pero hace poco leí en el periódico, creo que en el suplemento del País, de los domingos, que lo compro solamente por el suplemento, el escritor este cubano que me gusta tantísimo, que le leí muchos libros, ahí... Bueno, sí. Me sale y veo la cara de él ahora mismo. Bueno, pues este señor no sé cuántos años tiene, pero a lo mejor tiene 70 y muchos. Pues hace 15 días leí en esta entrevista que le hacían amigos de él. ¿Quién? ¿Leonardo Padura? Y que vivían allí con 70 y muchos años y cerca de 80 y se están marchando de Cuba y se vienen para España. O sea... Digo, tiene que ser gravísimo. Digo, porque con esta edad, tu raíz, y que vengas ahora para España, él no viene porque seguramente, bueno, pues es un escritor conocido, me sale ahora el nombre, pero bueno, es que estos son los años. Vale, Eduardo Padura, ay por Dios. Leonardo Padura, sí, vale. Me encanta. Sí, pues me claro, imaginé. escritor que creo que tiene fama, ¿no? Y entonces él posiblemente viva más pero o menos. Sí, es que todo el mundo está jodido. Todo el mundo está jodido en Cuba, no me jodas. Pasable. Pero claro, la otra gente, una pensión de no sé qué y otra... Bueno, terrible. ¿Y por qué? Es dictadura, creo. Dictadura. Pero ha habido gente que le respondería a la gente que me está diciendo, no, Cuba es una democracia. Pero claro, sí, bueno, en parte es que yo no sé muy bien, pero es que claro, como también ellos... bueno, no sabría decir, en parte sí, pero claro, te voy a ser sincera, ni siquiera sé en este momento ni cómo se llama el presidente de Cuba. Ahora ya me decís nada, porque vamos a ver, nosotros teníamos amigos de los que hace años, que algunos ya fallecieron, iban a Cuba. ¿Sabes qué es lo que pasa? Eso me está diciendo. Bueno, ayudar, llevar material escolar, otros que estaban subir un poquito, llevar material sanitario y todo esto, y nos contaban. Y bueno, y claro, la cosa
yo no sé. Claro, lo preguntamos porque lleva el Partido Comunista gobernando y únicamente pueden gobernar ellos Sí. en Cuba desde el 59. Entonces nos llama la atención y queremos escuchar a la gente que dice, oye, mira, es una democracia. Yo los admiro ¿A quién admira? Al ciudadano cubano, porque aguantar tantos años con los problemas, pero claro, yo qué sé, eso, pero claro, lo pasan mal y bueno, los Le da americanos vuelta y se vuelta tienen ahí. porque no quiere caer en el punto. Porque la mayoría de estas personas, y disculpen si son ciudadanos españoles, pero les gusta tener a Cuba ahí para ir a vacilar, para ir a hacer la buena vida con los indios y hacérselo, por supuesto, los que son dioses en medio de los indígenas y nada, y no quieren reconocer las cosas. Lo tiene en la mente, lo tiene él, se ve que lo tiene por ahí, pero no lo quiere decir, sencillamente. Y Guantánamo, bueno, eso ya no lo veo nada bien, pero Y ve bien, por ejemplo, ¿Y qué va a mencionar? ¿Qué tiene que ver la base de Guantánamo con todo eso? bueno, de todas las maneras, a ver, también pienso una cosa, Cuba será comunista, pero en todo su entorno de los países que están, bueno, Haití, ya no digamos, pues entre comillas, Haití es Haití, señor. son Cuba es Cuba. los que están un pelín mejor, o creo yo que hay más como igualdad, porque en los otros países es que Hay igualdad, todo el mundo es miserable. ¿Ese es el tipo de igualdad que ustedes quieren? ¿Ese es el tipo de igualdad que tú quieres? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces con ese tipo de igualdad? A ver. Todo el mundo es miserable. bueno, es que yo estoy un poco rebotada de todo el mundo. vale, muchísimas gracias, vale. Bueno. Para usted, de forma Se nota, se nota. tajante, Cuba, ¿democracia o dictadura? De forma tajante, dictadura. Sin duda, Sin duda. sin duda. Igual que Putin. O sea, dictadura. Lo que venden como comunismo o lo que venden nunca han sido regímenes comunistas. Son regímenes dictatoriales, tan dictadores como lo fue Todos los regímenes comunistas desembocan en una dictadura. Y ahí vamos a caer ahorita. Por eso no me voy a profundizar mucho en este tema ahora mismo. Somoza o como lo fue la dictadura argentina o como lo fue Pinochet en Chile. O sea, para mí es que no hay ninguna... para mí no son ningún modelo de sociedad a la que aspire. Pero es un modelo comunista, ¿no? Es una dictadura comunista. A ver, pues no sé hasta qué punto son comunistas. O sea, Solo existe un partido político, el comunismo, el Partido Comunista. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que el comunismo como régimen jamás se ha implantado. O sea, jamás. Porque es imposible de implantar comunismo, la fase superior del socialismo. Porque sí, es un camino, y es un camino que se supone que hay que transitar, llevar la sociedad hasta que llegue a ese punto máximo donde se supone que no tiene que existir más gobierno, ni policía, ni moneda, etcétera, etcétera. El mundo idílico, el paraíso de los trabajadores. Ha llegado a implantarse como régimen político o como yo qué sé, desde un punto de vista social, ¿no? Yo creo que alguien se ha apropiado de la palabra comunista, pues como alguien se haya podido apropiar de la palabra fascista, o ¿sabes? O sea, pero Los comunistas se apropian de todo, no se apropian de la palabra. luego esos regímenes no representan los principios comunistas para nada. O sea, de aspirar a una igualdad. La única manera de implantar ese tipo de sociedad, dígase comunista, socialista, es a través de la fuerza. Pero ahí vamos a caer ahorita. A una sociedad más igualitaria, más solidaria, más justa, en la que tenemos cabida todos. Yo creo que cuando determinada gente asume el poder y lo hace de forma dictatorial, deja de ser comunista, para mí. Ya. O sea, no relacionaría comunismo No. con dictadura. No. Vale. Para nada. Se lo pregunto porque ha habido parte de la derecha que ha criticado a Yolanda Díaz porque halagó a Fidel Castro por su aniversario de Pero si Yolanda Díaz, ahí lo vimos, estamos viendo ahora que tiene un pasado comunista. No tiene un pasado, sencillamente es representante o fue representante del Partido Comunista. su muerte y demás. A ver, yo creo que posturas personales hemos podido tener todos en su momento. Fidel Castro en su día y cuando acabó con la dictadura y con la situación de Cuba, que era el Yo no puedo con esto. Yo no puedo. de Estados Unidos, donde había miseria por doquier, pues ¿Qué acabó? ¿Qué acabó? No acabó con ni un carajo. Sí, acabó con el país. creo que la deriva del régimen no ha sido la más adecuada, ¿no? En sus inicios me imagino que esa lucha que hubo en Sudamérica por intentar llegar a una sociedad más justa, más igualitaria y tal, cayó en manos de quien cayó en manos, y así pasó Sí, cayó en manos de él. en Chile, así pasó en Argentina, así está pasando en Ecuador, así está pasando. Porque es un cáncer y se extiende por todos los lugares, como mismo ha llegado precisamente a España.
Hace muchos años, así. Eso se ha quedado ahí como que inactivo y ahora ha vuelto a florecer y ahora, por supuesto, después de generaciones, vuelve a caer de nuevo. Vuelve a asomar de nuevo y a llamarle la atención a un determinado sector de la sociedad que vuelve a tratar de imponer todas estas cosas. Ahora más fuerte que nunca. Es verdad que Cuba no lo ha tenido fácil, o sea, no lo ha tenido fácil, pero tampoco creo que la deriva que, por ejemplo, la represión que hubo contra los homosexuales, que ella pidió perdón también, el régimen en cierto modo, yo creo que no era, ¿sabes? No era el modelo en el que podía haber confiado la gente en su momento, cuando luchó por derrocar el régimen anterior, ¿no? O sea, eso es lo que creo. Cuba, ¿democracia o dictadura? Bueno, Cuba tiene sus particularidades, pero sí que es verdad que Cuba tiene que hacer un ejercicio de autocrítica y de posicionarse y de evolucionar hacia el siglo XXI. Yo diría que es el momento, hace tiempo, que debiera... Mientras sea comunista, no va a evolucionar hacia ninguna parte. Es la involución de la sociedad humana. de hacer un poquito más de cambio. Deberían de mirarlo, valorarlo, desde mi punto de vista, por supuesto, poniendo en valor toda la revolución cubana y sabiendo que realmente hay un bloqueo de Estados Unidos que es aquí vamos, está repitiendo exactamente lo que ha vendido, lo que ha exportado hacia el mundo el régimen cubano. Las mismas palabras. Bloqueo. Bloqueo no existe. Vamos a empezar por ahí. No existe. Existe un embargo y ni siquiera se respeta tal y como se debería respetar. Es prácticamente inexistente. Y ahí vamos a poner ejemplos de sobra luego. Pero sencillamente es una de las excusas que usa el régimen para solapar su ineptitud y su incapacidad productiva y de todos los sentidos, económica, de todo. Bueno, barbaridad, ¿no? Es bárbaro. Pues bueno, a veces no es tensionar esto, sino, bueno, pues hacer un poco de ejercicio de autocrítica y ver que a lo mejor es el momento de ¿En qué consiste? Porque hay mucha gente que me está afirmando esto del bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Es un argumento que me están repitiendo mucho. Y es algo que me interesa de manera bastante fuerte. ¿Cómo me definiría o en qué consiste ese bloqueo de Estados Unidos contra Cuba? Pues es que es fácil. Es una isla que tú te asomas al último cayó de Florida y casi puedes ver Cuba. Si a ti te están bloqueando para que no te lleguen determinados alimentos, no te lleguen determinados bienes, servicios que tú puedes ofrecer con mayor... Nada de eso existe. Eso no es real, eso es una falacia. Y es demostrable, ¿eh? No es que lo diga yo. Yo no soy nadie para decirlo. Es demostrable. Calidad, si tú no estás permitiendo que se genere Pero toda esta gente repiten eso como NPCs que son. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta que ellos mismos se lo creen. Y entonces, pues nada. Riqueza, que eres el país más rico del mundo, de los más ricos del mundo, pues estás impidiendo que tus socios también tengan unas relaciones naturales, unas relaciones, bueno, pues estás haciendo que no haya, por ejemplo, hace unos años, cuando gente de mi edad, pues... Casi toda la comida que hay en Cuba es de Estados Unidos. Y de cosas ilógicas, cosas tontas que ellos mismos pudiesen producir allá. Si íbamos a Cuba o iban a Cuba, llevaban las alforjas cargadas de medicación, de medicamentos básicos. Y entonces, ¿cómo hay bloqueo? Se está contradiciendo ella misma. Eso es por culpa de Estados Unidos, por el bloqueo de Estados Unidos. Yo creo que sí. Yo estoy... Y ahí en eso, es que Carlito Madrid hizo un video el otro día. Estaba debatiendo con alguien y estaba poniendo ahí mismo, estaba buscando, yo puedo buscar en el video de él, puedo buscar los links a estos sitios que tienen toda la información comercial ya entre Cuba y Estados Unidos de todas las cosas. Vas a ver alimentos y vas a ver medicina también. Estoy convencida que sí. Vale, pero actualmente, si se acercase más, ¿a qué se acerca más? ¿A una dictadura o a una democracia? Actualmente, siglo XXI, 2024, tal y como está hoy Cuba, hoy. Yo creo que sí están un poquito cercanos a la dictadura. Es como que tienen miedo de decirlo, es increíble. Más cercanos a la dictadura. Sí, es el momento de empezar a poder llegar a tener unas instituciones votadas por el pueblo, elegidas por el pueblo de una forma claramente democrática y, en fin, que los presidentes hay que elegirlos, no pueden ser designados. Querido Oscar, que él va a reaccionar a la reacción de Roma.
aquí la reacción, de la reacción, de la reacción. La dictadura argentina o como lo fue Pinochet en Chile. O sea, para mí es que no hay ninguna, para mí no son ningún modelo de sociedad a la que aspire. Pero es un modelo comunista, ¿no? No, porque no siguen las normas escritas en el... Sí la siguieron, ahí lo voy a poner. Esa es una falacia que también el mismo régimen la exportó, la ha ido exportando y es un argumento muy común cuando se está debatiendo del tema del comunismo y todas estas cosas. Sí es bueno, dice mucha gente, sí es bueno, los ideales son buenísimos, pero no se ha llevado a cabo en ninguna parte. Mentira, es una falacia. Y lo vamos a demostrar aquí. Comunismo. ¿Cuáles son las normas escritas por el comunismo? Roma Gallardo no te lo va a decir, ¿ok? Son los 10 puntos del manifiesto comunista. Cuba los cumplió los 10. Cuba cumplió los 10 puntos del manifiesto comunista, ¿ok? Aquí Roma no tiene razón. Tiene 193 likes. O sea, que el partido político se llame Partido Comunista no quiere decir que ellos después ejerzan el comunismo. Es como si aquí un partido se llama los camisetas demócratas y entran en el poder y por ello no van a ejercer la democracia. También aquí los partidos se autodeterminan demócratas y no... El punto de Roma, como el de muchas personas, es que una clase entró en el poder, se hizo llamar Partido Comunista e hizo lo que les dio la gana. Bueno, en cierta forma sí hicieron lo que les dio la gana, pero sí se implantaron las medidas que están punto por punto en el manifiesto comunista. O sea, ¿cómo vamos a decir entonces de que no eran comunistas o no lo son? Y tú sabes qué es lo que pasa. El tema es de que el comunismo siempre evoluciona. Es un virus. Y cuando está ahí, evoluciona a algo diferente. Evoluciona a un bicho totalmente distinto a lo que se suponía que iba a llegar, porque era una utopía, porque es una utopía y es imposible de alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como virus al fin, cuando te van buscando vacunas y cosas, entonces va a ir mutando, va a ir tratando de salvarse por aquí y por allá, va a ir evolucionando para seguir en el poder, precisamente. Y es lo que pasa con el comunismo y todas estas sociedades. Y bueno, en este caso que estamos hablando de Cuba, ¿no? Estamos hablando de Cuba en este caso. Se van poniendo parches por aquí, como no va funcionando, no funciona ni va a funcionar nunca. Bueno, pues le implantan un parche por aquí para tratar de anivelar, para tratar de seguir ahí, para tratar de subsistir. La gente muriéndose de hambre, la gente muy jodida, pero en vez de cambiar y decir, bueno, esto no funcionó, al carajo todo esto y vamos por otro camino. No, ellos siguen diciendo, este es el camino, aquí nos morimos todos. Mentira, no va a funcionar nunca, señores. Vamos a seguir aquí, que esto se pone mejor todavía. Ejercen la democracia. El Partido Comunista. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que el comunismo como régimen jamás se ha implantado, o sea, jamás ha llegado a implantarse como régimen político o como yo qué sé, desde un punto de vista... Cuba es comunista, no, cubanos comunistas. Por ahí está, señor, el canal de Green, canal de Oscar. Pueden visitarlo, pueden ver el video original y pueden ver el video de Roma también. Suscríbanse a ellos, síganlo. Si tú te lees el manifiesto comunista, yo lo explico varias veces. Sí. Bueno, si Roma se lo leyó, no se acuerda, ¿ok? No voy a discutir si se lo ha leído o no. Yo me lo he leído. El Roma está como que está diciendo, nadie de esta gente se lo leyó. Y es verdad, la mayoría de las personas nunca se van a leer estas cosas, nunca se leen estas cosas. Y se quedan con ideas que tienen, ideas que les dicen, que reciben por muchos lugares de lo que es el comunismo, lo que puede ser, todo muy bonito, todo muy el paraíso en la tierra, pero realmente no es así. Pero nunca se leen los libros. Hay muchas personas que sí, hay personas quizás con una capacidad cultural superior o sencillamente tienen una sed de conocimiento y sí se leen pues todas estas cosas, el capital y todo eso. El capital, alguien que no esté dentro del tema de la economía, el capital es un poco difícil, es un poco denso, más complicado, es un libro, pero el manifiesto comunista es cortico y cualquiera se lo puede leer, señores. Y específicamente la parte donde están los 10 puntos. Con una búsqueda en Google te va a salir al momento. Muchas veces. Yo te diría que el manifiesto comunista yo me lo he leído entre 20 y 30 veces aproximadamente, ¿ok? Aquí tengo los 10 puntos del manifiesto comunista. 1. Expropiación de propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. Esto lo hizo Cuba, pero llegando, Por eso es que está el embargo a Cuba, porque expropiaron absolutamente todo. Fuerte impuesto progresivo. Vamos a ponerlo aquí, yo lo tengo por aquí. Aquí está el manifiesto comunista, manifiesto del Partido Comunista, escrito desde el 1848. Varias ediciones, pero al final es lo mismo, ¿no? Y aquí empieza como tal. Es corto, lo pueden buscar y es bastante corto, ¿no? Pero quiero ir específicamente a la parte que está tocando Oscar. Mira aquí. Claro está que al principio esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción. O sea, la propiedad
privada, por medio de medidas que, aunque de momento parezcan económicamente insuficientes y sostenibles, en el transcurso del movimiento será un gran resorte propulsor y de que no pueden prescindirse como medio de transformar todo el régimen de producción vigente. Estas medidas no podrán ser las mismas naturalmente en todos los países. Para los más progresivos mencionaremos unas cuantas, susceptibles sin dudas de ser aplicadas con carácter más o menos general según los casos. Bueno, vamos a mencionar las medidas. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. O sea, robar toda la propiedad privada, robársela a los dueños. Fuerte impuesto progresivo, abolición del derecho de herencia. Esto cambió, estuvo sobre todo los primeros años en Cuba. No había derecho de herencia, confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. Específicamente los emigrados, las personas que empezaron a salir, sobre todo aquellas personas que salían en los primeros años, cuando se hizo la mal llamada revolución en el año 59, las personas se tenían que ir con lo que tenían puesto arriba. E incluso hace no muchos años atrás, yo recuerdo personas que le llegaba la salida del país, sí, porque en Cuba te tenían que aprobar que tú te fueras del país, aquello se llamaba carta blanca, o sea, ellos te tenían que dar el derecho de salir del país. Yo recuerdo que iba una persona del gobierno a las casas, iba a hacer como un inventario de todos los artículos, todas las cosas que tenían en inmuebles, y las personas tenían que irse con lo que tenían, pues, con lo que podían, y las cosas que estaban en la casa iban a formar parte de la propiedad del Estado. Esto fue hasta hace no mucho tiempo, hace poco tiempo, yo lo recuerdo. No sé, por aquí, vamos al video, vamos a ir mencionándolo junto con el video. O sea, el fuerte impuesto progresivo en Cuba es tal Oscar, que tú no cobras nada. meternos de lleno en el tema comunismo. Sí, por supuesto. A ti lo que te dan es una migaja. ¿Qué impuesto progresivo? De Cuba. Abolición del derecho a la herencia. Ahora mismo ese no está, pero también lo implantaron en su momento. Estuvo implantado. Y de hecho era tan así que tú si te ibas de Cuba no podías dejar nada. No sé si saben esto, pero tú no le podías dejar nada a nadie. Te quitaron. Esto no es mentira. Esto lo pueden investigar por ustedes para que vean. Tenían que venir agentes del gobierno a requisarte toda la casa y... Estos son hechos, señores. Estos no son opiniones. Estos no son opiniones mías, no son opiniones de Oscar. Esto es verificable. Estos son cosas que sucedieron o suceden, estuvieron en algún momento ahí. Incluso si te faltaba una cuchara, un tenedor o lo que fuera, no te podías ir de Cuba. Para que sepan cómo era el impuesto en Cuba. Seguimos. Confiscación de la fortuna de los enemigos y los rebeldes. Esto se hizo alto. No tenías ni que ser enemigo ni rebelde. Confiscaron todas las fortunas y ya está. Incluso siguen confiscando las fortunas que se van haciendo. Esto me recuerda a lo de, es que ese no es el verdadero ese no comunismo. Es el verdadero comunismo. Qué pena. No sé qué le está pasando a Roma. Claro. Deberías debatir con él sobre eso. Esto es muy importante. No, yo creo que Roma tiene muy poca información sobre el comunismo. Sincero que le entienden muy poco. La mayoría, y por eso está diciendo. Es que la mayoría, es que Cuba siempre ha estado tan aislada del mundo exterior de que es como la Matrix. Cuba es la Matrix. Las personas que viven ahí viven dentro de la Matrix, viven en otra realidad paralela. Y para las personas en el mundo real es como una utopía, no saben exactamente las cosas, no lo han vivido. La mayoría de los que tienen más información, incluso no se pueden imaginar hasta la extensión a dónde puede llegar toda esta locura, porque no la han vivido, ¿no? Pero es así, el desconocimiento los mata en general. Diciendo la barbaridad que está diciendo. De hecho, confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. Esto ya les digo, no era necesario. A día de hoy todavía, busquen lo que se llamó en Cuba el plan Maceta. Esto lo pueden buscar ustedes para que ustedes vean cómo limpiaron a todo el mundo. Todo el que tenía Maceta se le dice en Cuba que tiene mucho dinero. Todo el que tenía un poco de dinero se lo llevaron por los pies. Centralización, el punto número 5. Si lo ves, todas son venidas del resentimiento y la envidia, como si no menesteres nada y todo se lo debes al comunismo. Al final, el comunismo se supone que es confiscar las cosas a la clase burguesa, vamos a llamarle a la clase burguesa, la burguesía, para repartirlas para el pueblo, ¿right? Pero tiene que haber un organismo, tiene que haber alguien que controle, en este caso el Estado, que supuestamente va a ir supervisando todo este proceso hasta que deje de existir, lo cual no va a pasar nunca. ¿Qué es lo que existió y qué es lo que existe en todos estos casos? Porque son las personas que tienen que forzar, siempre tiene que haber una clase, un grupo de personas que son los que hacen la revolución, vamos a llamar así de alguna manera, y son los que fuerzan esta transición, este cambio, ¿no? En este caso, toda esta clase de estos revolucionarios en Cuba, y al final se suplantó una clase de burgueses por otra. O sea, un tipo de burgueses, porque la mayoría de esta cúpula alta en el gobierno, la mayoría eran burgueses, como lo eran los Castro, como lo eran toda esa gente de arriba, eran burguesitos, que son los que en la mayoría de las sociedades acarician las ideas del comunismo y hacen las revoluciones, por supuesto, gracias a dinero, al dinero que ponen las altas clases, que al final terminan mal porque les roban todo. Y sí, muchas de esas personas que vinieron a parar aquí a Miami fueron los responsables, y esto es una opinión impopular, fueron los responsables de cierta medida, no estoy hablando de todo, no estoy generalizando, pero muchos de ellos lo fueron,
de poner dinero para esa causa, para que al final les robaran todas las cosas, ¿no? Claro. Cuando en el comunismo no se genera nada. Claro, si no merecieras nada. Centralización del crédito, este es el que siempre hablo, punto número 5 del Manifiesto Comunista, por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de Un solo banco. Todo es del gobierno, todo es del Estado. Incluido el banco, por supuesto. monopolio. El Banco Central de toda la vida que tenemos en Estados Unidos, en la Reserva Federal, y que tienen en Europa con el Banco Central Europeo. Nacionalización de los transportes. En Cuba todo está nacionalizado. El transporte, evidentemente, es uno de ellos. La civilización O sea, occidental nos hablando tanto que cuando llega al poder un gobierno comunista no sabemos cómo quitarlos del poder. No, pero es que esto no tiene que ver con eso. O sea, el comunismo siempre que ha llegado se radicaliza tanto que igual es que tú no estás dispuesto a llegar a ese punto de maldad. Igual es eso. El comunista te mata directamente. Nacionalización de los transportes. 6 puntos, fíjate. 6 puntos del Manifiesto Comunista, todos los va cumpliendo Cuba. Todos lo saben, ¿eh? Todo cubano sabe que la nacionalización de que en Cuba, vamos, que el transporte es nacional. Cuando se puso la cosa muy peluda, fue que empezaron a permitir algún tipo de transporte privado como los boteros. Pero en Cuba todo el mundo sabe. Como estábamos hablando, lo que pasa con todas las cosas, van poniendo parches y parches. Las cosas no van funcionando y hay que buscar una medida que no va a estar ahí y esas medidas no te las dice Marx ni Engels ni ninguno de estos payasos. Hay que buscar medidas para solucionarlo. ¿Y cuáles son las medidas? Al final recurrir a la parte privada, a la privatización. O sea, privados que en este caso ponen sus negocios de transportar personas, todo este tipo de cosas. En caso del transporte. Sabe que el transporte pertenece al Estado. Multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción. Roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. Esto se intentó hacer. ¿Cómo? Ah, no, estaba hablando de la parte agrícola como tal. Sí, claro. Multiplicación de fábricas nacionales y los medios de producción. Roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. Bueno, de hecho se hizo durante un tiempo en Cuba. Lo que pasa es que como dentro del comunismo no hay cálculo económico, que en este punto, en el punto 7, ellos siempre te van a decir, es que no se han industrializado. No, sí trataron, boludo, se robaron todo. Se robaron todo. Todas las industrias se las cogieron para ellos. No funcionaron, por supuesto, no iban a funcionar. El Estado, señores, no produce. No produce. Vive, existe gracias al dinero de los que sí producimos. Toda la industria que había en Cuba se la robaron y la destruyeron porque no hay cálculo económico. Destruyeron todo, pero eso no quiere decir que no hicieron esto. Eso no quiere decir que no trataron de industrializar. Claro que lo trataron de Sí, hacer. no, en su momento lo trataron de hacer, ya no existe, porque ya lo jodieron. Que el comunismo destruye todo. Bueno, eso es otra cosa, papá. Es que es imposible, pero otro punto más cumplido aquí. Proclamación del deber general de trabajar. En Cuba hay una ley, este es el punto número 8, que es la ley de los vagos, ¿no? Que si tú no estás trabajando te pueden meter preso, ¿ok? Es obligado a trabajar. Punto número 8, proclamación del Pero deber eso ni existe ya, o sea, ya eso ni es así. general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Esto también existe. Eso de poner a cualquier, por ejemplo, en las escuelas, que ya no sé ni cómo se está haciendo esto, ya yo creo que no es con la misma intensidad, porque también se han destruido las escuelas del campo y existían lugares en el campo donde se iba como una fuerza, o sea, básicamente tú estabas en la escuela y en un periodo determinado del año te tenían que enviar a ese lugar, no sé, que no me acuerdo si era un mes o algo así, era creo que un mes o 15 días, no recuerdo, pero te envían allá para hacer labores del campo, o sea, recoger tabaco, qué sé yo. ¿A quién se le ocurre eso? Mandar un busto de chiquillos que no saben nada de eso, no saben nada de agricultura, para que al final no van a ser productivos. Al final eso no va a servir para nada, pero bueno, ahí lo tiene. Lo pueden buscar, esto también existe. Articulación, punto número 9, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente la diferencia entre el campo y la ciudad. Esto no lo han podido lograr, el punto número 9. O sea, lo intentaron, por eso están las escuelas de campo. Yo fui a escuela de campo, mis padres fueron a escuela de campo. ¿Qué es lo que hacían? Tomaban a los hijos de la gente que vivía en ciudades y nos enviaban hacia el campo, ¿ok? Te ponían a trabajar en el campo obligado. Y te estoy hablando chamaquitos de secundaria. Chamaquitos de secundaria, con 12 años tú estás trabajando para la dictadura en el campo. Nuevamente, Roma Erdo no sabe esto, Roma Erdo no tiene idea. Se intenta hacer, pero es que de nuevo, no funciona. Yo he vivido en los campos de aquí de Estados Unidos. Yo viví en Iowa, que es puro campo. En Marshalltown, Iowa, es puro campo. Esa gente tiene unas casas esplendorosas, o sea, lindísimas, gigantescas, con fincas enormes y viven bien, viven muy bien. En Cuba, la gente que vive en el campo se está muriendo de hambre, pero porque el comunismo no funciona, no por otra cosa. 9 puntos, todos cumplidos. Punto número 10, no leo bien esa palabra, política pública. Punto número 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de la educación con la producción material. Ese precisamente es lo que estábamos hablando. Ahí se cumple más. Régimen combinado de la educación con la producción material, etc. O sea, hacer de que los niños de edades adolescentes en un periodo determinado tengan que ir a trabajar, a producir. Al final no se producen ni carajo.
educación pública y gratuita de todos los niños, prohibición de trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual, todo eso se cumplió, régimen combinado de la educación con la producción material. Hasta cierto punto, pues nosotros sí trabajamos. O sea, los 10 puntos Roma se cumplieron en Cuba. Ahora que Precisamente, ese último punto, y yo lo voy a dejar claro, es el que quizás yo estoy un poco más de acuerdo con el tema, con esos manifiestos. Vaya, vamos a decirle. Yo sí pienso de que debería haber más inversión en sociedades como por ejemplo los Estados Unidos, y yo pienso que es un punto débil el tema de la educación y el tema de la salud gratuita, y yo creo que un gran éxito que han tenido sociedades de otros lugares que tienen un régimen no tienen un sistema, mejor dicho, tienen un sistema de libre mercado, para no llamarle directamente capitalista, pero sí han tenido más éxito. No voy a poner muchos ejemplos, pero puede que lugares como Escandinavia o lugares tan remotos como Australia o Nueva Zelanda, que han tenido más éxito en políticas públicas, como lo son educación gratuita. En otro día vamos a profundizar más en el tema de la educación en esos lugares, la educación y la salud. me venga a decir Roma a mí porque en Cuba no hay comunismo. O sea, resulta que tú cumples los 10 puntos del manifiesto comunista, pero no eres comunista porque Roma o 4 tarados dicen que no es comunismo. Ahora, explíquenme ustedes qué cosa es el comunismo entonces. ¿Sabes? El comunismo no es lo que dice Marx. El comunismo es lo que digan ustedes. Ah, bueno, imagínate tú. Si uno se lee el manifiesto comunista, porque aquí te leí los 10 puntos. Los 10 los cumplen en Cuba. Los 10 se cumplieron en Cuba. Y llevó a Cuba al fracaso total. Los 10. El 9% de la gente con la que yo hablo normalmente no leyó el manifiesto comunista. Es decir, yo me lo he leído más de 30 veces. El día que quieras debatir sobre comunismo, no creo que estés listo. Ya te digo que no creo que estés listo. No me parece. Pero intencionado. Tú me dices y nosotros le estoy hablando, no es comunista. Dicen, sí, es comunista, no es comunista. Entonces, si tú te lees el manifiesto comunista y después... si tú te lo lees, Roma, como te acabo de hacer, léete los 10 puntos del manifiesto comunista uno por uno. Ya, no estoy hablando ya después de un fantasma recorre Europa y la madre de los tomates. No. Yo te estoy hablando de lo central en el manifiesto comunista. Obreros del mundo unidos y todo esto. Cuba formaba parte incluso de la Unión Soviética. Por constitución, Cuba formaba parte de la Unión Soviética. Constitución del 76 en Cuba. Si tú quieres hablar de eso, tú me dices que hacemos otro debate. Cuando tú quieras. Miras la forma de ejercer el poder de Cuba, ves que la forma de ejercer el poder en Cuba no sigue el manifiesto comunista al pie de la letra. Además, esto no es cuestión de lo que yo opino. Estás equivocado. Y eso es otra cosa, porque precisamente Cuba se mantuvo más a flote, porque las personas en estos lugares, las personas no miran más allá de lo que tienen en sus narices. Y muchos cubanos hoy en día, personas ya mayores que vivieron esos años, los años 80, años 70, 80, te pueden decir, pero en esa época no estábamos tan mal, en esa época estamos bien y las cosas funcionaban. Sí, claro, funcionaban porque vivías chupando la teta de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se mantuvo más tiempo a flote precisamente por los grandes recursos que tienen. ¿Y qué cosa es Cuba? Cuba se mantuvo a flote gracias a la Unión Soviética, porque todo lo agotó, destruyó todas las cosas en los primeros años. O sea, que no hace falta mucho tiempo para que un país destruya todo por culpa del socialismo. No hace falta mucho tiempo. Pero Cuba se mantuvo bastantes años en esa burbuja gracias a la Unión Soviética. Nada más, obviamente no es cuestión de lo que tú opinas, la realidad es que estás equivocado. Cuba cumplió con los 10 puntos del manifiesto comunista. Ya estás equivocado. No estoy diciendo si me parece bien, si estoy de acuerdo con ellos o en desacuerdo. Estoy describiendo un hecho. Si tú te lees el manifiesto comunista nada más, sí, ¿no? Yo creo sí que es un hecho que la gente que... Centralización de poder la que permite eso, Roma. Es precisamente la centralización de poder dentro de un sistema comunista la que permite eso. Si yo te pregunto qué es la ofensiva revolucionaria, lo vas a tener que buscar en Wikipedia, porque no sabes lo que es la ofensiva revolucionaria. Si yo te pregunto lo que es el Plan Maceta, lo vas a tener que buscar en Wikipedia, porque tú no sabes lo que es el Plan Maceta. Si yo te pregunto todas esas cosas, lo que es la escuela Roma campo... también cree que los comunistas son de derecha, ni sé si recuerdas que lo dijo alguna vez. No, pero eso es porque él no entiende. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Cuando él dijo que todas las dictaduras eran de derecha, eso fue una locura. Eso fue un desconocimiento político enorme. Más, ¿no ves? Ese video ni siquiera lo respondió porque no puede. O sea, eso es un video que no lo puede responder. No lo puede responder. Que alguien se ha apropiado de la palabra comunista, pues como alguien se haya podido apropiar de la palabra fascista, ¿sabes? O sea, pero luego esos regímenes no representan los principios comunistas para nada. O sea, de aspirar a una igualdad a una sociedad más igualitaria, más solidaria. Las aspiraciones pueden ser las más lindas del mundo. Mira Fidel. La aspiración de Fidel siempre fue esa, si él lo decía. Esta es la revolución de los humildes para los humildes y por los humildes. Eso lo decía Fidel. Los amaba tanto que nos convirtió a todos en... Mientras comía jamón y manzana. Eso sí. La debe pelar a ti. Y lo hace de forma dictatorial. Roma cree que para que se cumpla el manifiesto comunista se cumpla, debe llegar al poder un verdadero comunista, es decir, un hombre que tenga todo el poder pero lo ejerza para ayudar a los demás. No, eso sí no lo sé. Está flipado. Eso jamás pasará. Lo que él se imagina en su cabeza, yo no lo sé, no tengo ni idea. Ahora, si tú miras el manifiesto comunista, los 10 puntos del manifiesto comunista, absolutamente todos se cumplieron en Cuba. Que desembocó en un desastre cuando cae la Unión Soviética en el 90, sí. Pero obviamente se cumplieron todos los puntos del manifiesto comunista. Uno por uno. Incluso puntos que no están en ese manifiesto comunista explícitos, pero si están impuestos, están. Por eso Cuba invadió más de 20 países. O intentó invadir más de 20 países. Por eso hubo cubanos muriendo en Angola, en el Congo. Por eso y todavía lo hace. ¿Qué tal los venezolanos? Las fotos de Che en el Congo y en Angola, en África en general. Es por eso. O sea, no relacionaría comunismo con dictadura. No, vale. nada. Se lo pregunto porque ha habido parte de la derecha. Pero sí, el comunismo es la dictadura del proletariado. El comunismo desemboca en una dictadura. No hay otra manera de que no lo haga.
hay que forzarlo. Ya el hecho de que haya que forzarlo, y lo dice el mismo manifiesto comunista, hay que forzarlo. Dice, no hay otra manera, esto hay que metérselo a la gente por la cañona. Porque una cosa, señores, es tan sencillo como que el comunismo nunca va a llegar de forma natural. Nunca. O sea, el comunismo va en contra de la evolución de la sociedad humana. El ser humano por naturaleza va a tender a hacer todo lo contrario a lo que está en el manifiesto comunista, en los ideales comunistas. Ese ideal de que todos vamos a vivir en una comunidad y vamos a estar juntos y nos vamos a compartir todo y todos vamos a ser felices. Si uno realmente piensa y tú analizas la sociedad humana, no va a ser así. Nosotros por naturaleza somos, no voy a decir la palabra, no voy a decir egoísta, pero sí tendemos a proteger lo nuestro y tendemos a agruparnos y priorizar lo nuestro, lo de nuestras familias. Todas esas cosas van en contra del comunismo. Esas cosas no concuerdan, no van... Cuando tú le pones interés a algo, tú le pones interés porque vas a producir y vas a lograr cosas para ti mismo. Esa base, eso no tiene consonancia con el comunismo. Por lo tanto, precisamente por eso, hay que forzarlo. Y por eso dice, bueno, tiene que haber un Estado que es el que controle esas cosas, de que eso no ocurra. Y ellos dicen, bueno, eventualmente esto va a llegar a un momento donde el Estado no va a hacer falta. Ese momento nunca va a llegar. Nunca va a llegar. En ese proceso se va a destruir todo. Y bueno, es lo que estábamos hablando. Se va a empezar a poner parches por aquí, parches por allá, aquello va a mutar hacia una cosa que nadie va a poder reconocer. Y ahora esta señora, voy a esperar a ver si ella lo menciona, porque hay un momento donde menciona algo que yo quería comentar. Señora, ¿cómo usted va a decir que no? Si por definición el comunismo es dictadura. Ha criticado a Yolanda Díaz porque halagó a Fidel Castro por su aniversario de su muerte y demás. A ver, yo creo que posturas personales hemos podido tener todos en su A ver, Ángel, el analfabeto dice, Ángel Herrero Martínez, el manifiesto comunista es un panfleto para conceder a los trabajadores, sí, con los principios del comunismo. Entonces así uno aprende los principios del comunismo y sabe cuando está viendo un modelo de poder si se están ejerciendo los principios del comunismo o no. Y entonces con esto se contrasta. Lo digo para que no quede... Mira, Roma, ni yo tampoco, estamos capacitados para leernos El Capital, ¿ok? Esto es una tontería y Ángel seguramente tampoco se ha leído El Capital. ¿Qué hago yo para entenderlo de manera más fácil? Leer a tipos como Rayo, como Juan Ramón Rayo, que son tipos que han estudiado en profundidad y ahí te pueden dar. Porque yo te puedo decir, el comunismo no funciona. ¿Por qué? Porque lo viví, cabrón. No funciona. Ya está. Otra cosa es cuando tú lo estudias como hace Rayo, te lo desglosa. Sí, aquí estamos hablando a nivel práctico. Estamos hablando al nivel, en la practicidad de personas que lo hemos vivido durante mucho tiempo y que podemos hablar desde el punto de vista práctico de las personas. No estamos hablando de conceptos más profundos como los conceptos ya económicos que podemos estar hablando de, o sea, que pueden estar en el Capital y en todas estas cosas. Eso podemos hacer análisis otro día. Es decir, porque para criticar algo, yo por ejemplo, que no quiero comunismo, no me gusta el comunismo y no acepto el comunismo en un estado donde yo viviera, no quiero comunismo donde yo vivo. Me parece un insulto a la libertad y un insulto a la inteligencia. El comunismo es lo que me parece. Y para hablar de eso, para criticar algo, tengo que conocerlo. Y como lo conozco, sé... No lo conoces, Roma. Aquí no lo hacen. No lo conoces realmente. Un país ejerce el comunismo y el país no ejerce el comunismo. Le decía a Diego Ramón, Cuba no es verdadero comunismo como los países occidentales capitalistas no son verdaderos capitalistas, sino socialdemócratas. Si un país solo cumple 5 o 6 puntos del manifiesto, ¿es entonces medio comunista, casi comunista o cómo? No, esto Rayo lo explica muy bien. Viviendo en economías que están intervenidas. Hay países más intervencionistas, menos intervencionistas. Si los quieres llamar más estatistas o menos estatistas, también lo puedes llamar así. Pero evidentemente no son comunistas porque no tienen una estructura comunista como tal generada. En Cuba sí está la estructura comunista generada por completo, cumpliendo, o en su momento se cumplieron, los 10 puntos del manifiesto comunista. Como no funciona el comunismo, intentan hacer como en China, hasta cierto punto, mantener una estructura comunista donde no hay libertad, por ejemplo, de voto, donde no hay un montón de cosas, no hay libertad de expresión, no hay libertad de ningún tipo, donde la vida de las personas no importa, etcétera, etcétera. Todo lo que importa es el Estado y la política. Y a partir de ahí, entonces que se genera todo. Y nos podemos equivocar una y otra vez, que ya veremos cuándo damos con la tecla, ¿sabes? Entonces, esto no es tan... Exacto. O sea, en lugares como China, que aquello llega un momento que, bueno, tienen que empezar a hacer cambios para subsistir, para que aquello se mantenga más o menos. Y realmente no hay una revolución, no hay un cambio que quite lo que tiene que ser quitado, que tiene que ser cambiado en ese sentido. O sea, se quedan los regímenes, se quedan los dictadores ahí, pero bueno, más o menos hacen cambios a nivel la superficie, cambios productivos, cambios en cuanto a la economía, para que aquello se mantenga, señores, para que haya dinero al final. Así. Pero por eso siempre les recomiendo, lean a Rayo, no se queden simplemente en el medio, lean a Rayo. Lo que está ocurriendo ahora en muchísimas partes del mundo es lo que Adam Smith llamó en su momento mercantilismo, que son empresas con favores estatales. Mira, hay una parte donde yo no lo encontré, que aquí esta señora, creo que era ella, que estaba mencionando como que algo así como que había necesidad de un cambio en Cuba porque Cuba era el prostíbulo. Y esto es otra de las cosas. Yo conozco la frase, nosotros conocemos las personas, los cubanos que hemos vivido tiempo en Cuba,
conocemos las frases típicas que se han exportado desde el régimen hacia... Y yo pensé que era solo nosotros. Yo pensé que eso solo no nos decían en ese lavado de cerebro a nosotros. No, lo han exportado a otras partes del mundo. Y te das cuenta porque son las mismas frases que la gente repite como corderos, como NPC que son, que no piensan por sí mismos y no analizan, no buscan, no se educan y siguen repitiendo las mismas cosas. En este caso la frase de que, Cuba antes del 59 era el prostíbulo de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacen? Ahí incorporan elementos que son reales, cosas que pasaban en esa época o características de esa época, y entonces les meten toda la falacia. Pasamos de ser de eso a ser el prostíbulo de la Unión Soviética. No, que estamos influenciados totalmente por la cultura y todas las injerencias yanqui, la cultura yanqui y todas esas cosas, y al final quisieron implantar una cultura que no tenía nada que ver con nosotros, como la soviética, y metérnoslas por la cabeza. Señores, nada, más de las mentiras diabólicas de un régimen diabólico. Por ahí tenemos léanselo. Ahí pueden estar, vaya, si tienen un poco de estómago, pero esto es bueno, estas cosas es buena, educarse con todo esto para que no vengan después y te hagan un cuento y te digan, pero esto y lo otro. No, tú les dices, mira, aquí está. Dice aquí que tan pronto como en el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferencias de clases, cosa que no va a pasar, porque los que instauran todo esto son de una clase diferente, superior, y se van a quedar ahí, señores. No van a quedarse comiendo pan con azúcar. Ya ni siquiera hay pan ni azúcar, ¿no? Y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter político. El poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. Exactamente. El proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la burguesía. La revolución le lleva al poder, más tan pronto como desde él, como clase gobernante, derribe por la fuerza el régimen vigente de la producción. Con este hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases, las clases mismas y por tanto su propia soberanía como tal clase. Eso nunca llega. Y a la vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clases, sustituirá una asociación que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. En fin, más de lo mismo.